Ya comienza De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA que te invita a conocer todas las especialidades médicas que hacen a la formación universitaria. Con Eduardo y Leticia Cañasi. Buenas noches, bienvenidos a De los pies a la cabeza. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos, Eduardo? Bien, por suerte todo en orden. Estamos aquí. Hoy te acompaño. Hoy me acompañás. Sí, he vuelto. Me dejaste 2 programas solos, pero bueno, pude arreglarme gracias a los que participaron conmigo. Pero bueno, no te estoy reclamando nada, está todo bien. No me hago cargo del reclamo. Ya me di cuenta. Y estamos acompañados aquí por el doctor Rafael Iribarren, especialista en oftalmología, que nos va a hablar hoy, entre otras cosas, de la miopía. Muchas gracias por estar acá, Rafael. Un gusto, Eduardo, un gusto, Leticia. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Esperemos que diga lo mismo cuando se vaya, porque no sabemos. Y quiera volver, claro, porque nosotros tenemos la mala costumbre de volver después a invitar a nuestros invitados. Siempre quedan cosas pendientes. Y hoy vinimos a hablar de un tema que realmente me resultó sumamente interesante, y es la miopía. ¿Qué es la miopía, Rafael? La miopía es un problema para ver de lejos, que en general agarra cuando uno es chico, en la escuela primaria, en la escuela secundaria o en la universidad. Uno de repente, un año, empieza a ver mal de lejos el pizarrón, y en general se da cuenta la maestra cuando el niño es muy chiquitito, y si no, el adolescente o el adulto joven consulta al oftalmólogo porque ve mal de lejos, para manejar o en la facultad. Sí, he leído en un artículo tuyo que esto en gran parte se debe a la costumbre habitual ahora de estar tanto con las pantallas, ¿no? Los chicos, cosas que antes no ocurría. ¿Es así? Mirá, durante más de 50 años, de 1900 a 1950, 1980, se creyó que la miopía era de causa genética. Tanto es así que no se hacía nada. Una vez que alguien tenía miopía, se le daban lentes para que viera mejor de lejos y se esperaba 1 año o 2 años a que la miopía le aumentara un poquito y se le daban lentes más fuertes y así hasta que llegaba un momento, más o menos a los 25 o 30 años, que la miopía se estabilizaba. Pero hoy en día sabemos que se produce por varias causas todas muy interesantes porque son medioambientales y se pueden modificar. Cuando yo era chica te decían los papás, te acercabas mucho a la tele a ver y te decían alejate. Ahora los chicos con el teléfono pegado a los ojos, no sé si estaba bien lo que te decían cuando éramos chicos, que te decían alejate de la tele. Yo creo que estaba bien porque se ha asociado a la miopía últimamente con mirar de muy cerca. Y esa creencia que había, yo te estoy hablando, tengo 43, y me lo decían de chiquita, alejate de la tele. Sí. Como que se hablaba de eso. Las abuelas decían eso, todo el mundo decía eso, pero no había pruebas científicas como hay hoy de que sí, de que es así. Realmente acercarse mucho ayuda a favorecer la miopía. Pero no ese es el único factor, fíjate, hay un montón más. ¿Y cuáles serían, así a grandes rasgos? Uno de ellos es leer mucho libros o computadoras. Porque, mirá, sí. Y el otro es estar con poca iluminación y poco al aire libre. Estos son los 2 factores más importantes. Y voy a pasar a detallarles algún detalle. O sea que estamos como al horno casi todos, porque esto de estar poco al aire libre, estar o con pantalla o con... No, fíjate, por ejemplo, culturas como Laos, que la gente vive todo el tiempo al aire libre, o como en Nepal, que la gente vive todo el tiempo al aire libre porque casi nadie sabe leer y escribir. En Nepal, menos del 30% de la población sabe leer y escribir. No tienen casi miopía, tienen 3% de miopía. Y en nuestro país, con 4 horas de escolaridad, la miopía llega al 30%, y en China, con casi 10 horas de escolaridad o 11 horas de escolaridad, con estudios muy intensivos, con chicos que leen muy chiquititos, desde los 4 o 5 años ya les enseñan a leer y a escribir, casi el 80-90% de los chicos tienen miopía. Así que sin duda que nuestra cultura de tratar de leer mucho, sobre todo desde muy chiquitito, favorece la miopía, porque no es lo mismo la susceptibilidad a los 6 o 7 años que a los 14 o 15. Es mucho más difícil desarrollar miopía cuando te volvés más grande.
Por eso el problema de los países asiáticos es que pusieron mucha presión para estudiar a los chicos muy chiquititos. Claro, es algo que uno no tenía en claro, realmente. ¿No? Esta revisión obligatoria que hacen ahora cuando empiezan los nenes el primer grado, que te hacen hacer un agudeza visual, detecta muchas veces por ahí cosas que por ahí si no tenías que hacer ese estudio lo vas dejando pasar con los años y se agrava. Está muy bien eso que decís. Mira, aquí hay un programa de la ciudad de Buenos Aires que revisa 25.000 chicos por año de 6 años de edad. Es el programa A Ver Qué Ves, que está a cargo de la municipalidad y de la Secretaría de Educación hace más de 20 años, y es un programa que detecta a los chicos de 6 años. Está muy bien ese programa y detecta chicos miopes que se ponen a usar anteojos y se ponen en tratamiento. Porque ahora uno ve un montón de nenes con lentes y cuando yo era chiquita no se veían tantos nenes con lentes. Cada vez hay más porque a medida que van creciendo aparecen casos nuevos. Sí. Algunos chicos aparecen a los 6 años, otros a los 7, otros a los 8, otros a los 9 y así cada año hay cada vez más. Al principio, a los 6 años, por ahí el 1% tiene miopía. Sí. Pero si vas a los 12 años, por ahí el 5% tiene miopía. Y si vas a los 20 años, el 15, el 20, el 30% tiene miopía. Y el 30%, que un estudio en Bahía Blanca que hicimos hace muy poquito con ingresantes a la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, dio que el 30% tiene miopía, y 30% es 1 de cada 3 jóvenes, es un montón. Una cifra muy elevada. Una cifra muy elevada, es un problema de salud muy serio. Claro. Y ahora que usted me dice, yo tengo una nena de 12 y veo que a lo largo de su trayectoria escolar, ahora veo un montón de compañeritos con lentes. Y sí, por ahí se haga una estadística, son 30 chicos y puede ser que 10 tranquilamente usen lentes. Claro, es una cifra realmente llamativa. Y me surge una duda. ¿Y qué se podría hacer para evitar que esto se propague tanto? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es llevar los chicos al aire libre en forma sistemática todos los días. Se ha estudiado que 2 horas por día al aire libre logra frenar la escalada de miopía, por ejemplo, en Taiwán. En Taiwán hace 10 años se implementó por el Ministerio de Educación que en los colegios, porque es muy difícil que los padres, tan ocupados con el trabajo, lleven a los chicos al aire libre. Al principio se intentó hacer eso, estimular a los padres para que los llevaran al aire libre, hasta que al final se implementó en las escuelas 2 horas de clase al aire libre, ya sea de gimnasia o clases de educación o clases orales, que fueran al aire libre. Y con eso solo se logró revertir la tendencia que estaba aumentando la miopía y empezó a bajar la incidencia de miopía en Taiwán. Y en Guangzhou, en China, se hizo un estudio llevando a los chicos 2 recreos de 40 minutos, de 20 minutos cada uno, 40 minutos más al aire libre, y se logró también revertir la tendencia. Así que estar al aire libre seguro que previene la miopía. Qué dato importante. Sí, ¿no? Además es algo que se podría aplicar, digamos, no es algo que sea oneroso. En los colegios tranquilamente se podría sacar 1 grado por hora al patio y dar una clase de cualquier otra actividad, tranquilamente se podría aplicar. Sí, en nuestro país los chicos pasan bastante tiempo al aire libre. Nosotros hicimos una investigación antes de la pandemia y descubrimos que los chicos en nuestro país pasan en general de 3 a 4 horas por día al aire libre. Así que allí no habría que hacer una intervención muy grande, pero sí hay que cuidar esos chicos que no salen nunca, que en el recreo se quedan adentro de las aulas, claro, que no quieren salir, que no quieren integrarse a la vida al aire libre y que están siempre con luz artificial. Y eso que se pone ahora en los lentes, es el filtro azul, creo que le dicen, para las pantallas, ¿sirve o no sirve? Para evitar esto de que uno decía la pantalla tan cerca, ¿evita algo el que uno tenga más miopía con el paso del tiempo o no evita nada? Mira, el aire libre tiene luz de todos los colores. Sí. Tiene luz azul, tiene luz violeta, tiene luz verde, tiene luz roja, tiene todo el espectro. La luz artificial no tiene todas las luces. Sí. Es más amarilla, no tiene tantos azules, y la luz LED tiene muchos azules. Se intentó prevenir
daño por la luz azul, por algunos estudios en cultivos de células, no en el ser humano, sino en cultivos de células en un tubo de ensayo, y se vio que la luz azul las dañaba. Entonces se pensó que la luz azul podía ser dañina para el ser humano y se empezaron a vender filtros con luz azul. Sí. Pero en los últimos años se descubrió que la luz azul también previene la miopía. Así que un grupo de 40 expertos que consultamos para hacer un consenso el año pasado ratificó que no sería conveniente para los chicos miopes el filtro de luz azul. Para las otras personas, para los adultos y para los chicos que no son miopes, podría ser un filtro azul. Pero para los chicos miopes específicamente no sería una buena idea. Pero no prevendría la miopía usar eso. No, usar la luz azul podría ser incluso perjudicial, que aumente más la miopía. Así que hay que tratar de que los anteojos de los chicos no tengan luz azul cuando los hagan nuevos. Ok. Dato interesante. ¿No tengan el filtro de luz azul o sí tengan? No tengan. Mira, ahora te lo venden todo, ponerle el filtro de la luz y uno dice, sí, ponele porque el nene está todo el día con la pantalla. Claro, y no. Bueno. Es un dato sí. valioso, ¿eh? Sí, pero te voy a agregar un dato más. Ajá. Hay un investigador en Alemania que descubrió algo muy importante hace más de 35 años acerca de una miopía que se desarrollaba en animales de experimentación. Y en los últimos años descubrió algo muy interesante. Descubrió que leer letra negra en fondo blanco, como leemos siempre en los libros y en el Word, en la computadora, produce unos cambios en el ojo que estimularían la producción de miopía, mientras que leer letra blanca en fondo negro, como en el celular, con el dark mode, con el contraste invertido, o en la computadora, con el contraste invertido, produce los cambios opuestos. Así que aunque todavía no hay prueba contundente, es muy probable que usar el dark mode también prevenga el avance de la miopía. A aquellos que somos adictos a la lectura, es un dato yo tengo un libro importante. electrónico que es bastante viejo, no es de los más modernos y tiene fondo eso. negro. Sí. El Kindle, los libros electrónicos tienen Sí. ese fondo negro y aparentemente sería protector. Así que como ves hay muchas cosas. Aire libre, leer letra blanca y después hay tratamientos médicos para la miopía, porque se considera que la miopía no es más un problema que se arregla con lentes, sino que es una enfermedad que tiene un abordaje médico. Por eso es muy importante que el oftalmólogo haga la revisación para explicar todas estas cosas y dé los tratamientos posibles. Los tratamientos posibles son 3. Gotitas de un medicamento que es como la paratropina, que se conoce con el nombre de atropina, que muy diluidas, prácticamente sin efecto tóxico, pueden detener el avance de la miopía. Y después están anteojos y lentes de contacto especiales que también detienen el avance de la miopía. ¿Y por qué se estabiliza a los 25 años, más o menos? Mira, es una muy buena pregunta. Ella hace buenas preguntas. De chuma nomás. Te felicito. De curiosa. Viste que el crecimiento del ser humano más o menos termina a los 18, 20, 25 años de edad. Eso es porque los tejidos tienen unos cambios con la edad que hacen que se vuelvan más estables. Sí. Y el tejido del ojo, que es ese tejido, lo blanco del ojo, que forma todo como una esfera, se vuelve muy estable después de los 20, 25 años de edad y ya no tiende a estirarse más. Porque lo que pasa en la miopía es que el ojo, que debe tener 23, 24 milímetros de diámetro, es como una esfera, tiene 25, 26 o 27, porque se estira de más. Ok, porque hay otras cosas que sí van viniendo con la edad, con el paso del tiempo en la vista. Sí. La miopía no, se detiene. La miopía se detiene y es muy raro que aparezca después de los 25, 30 años. Y se puede operar a partir de esa, porque yo he escuchado gente que dice no hay que esperar hasta los 25 para operar y no sabía que era esta patología que había que esperar. Exactamente, y hay que esperar por eso, porque hasta los 25 no se detiene. Me surgió una pregunta, no sé si tendrá relación. Sí, ¿La alimentación tiene alguna relación o ninguna? La alimentación, Eduardo, tiene que ver con el crecimiento del cuerpo. Vos sabés que la gente que está más alimentada queda más bajita y la gente que está bien alimentada crece más. Exacto. Pero para el ojo,
lo que lo hace crecer o no crecer es cómo se pone en foco. Es la estimulación de la buena visión, de mirar de lejos, lo que lo hace crecer en foco. Y cuando uno mira todo el tiempo de cerca, leyendo, el ojo queda fuera de foco. Pero quiero contar algo más. Para eso estamos. La industria desarrolló anteojos y lentes de contacto especiales que fueron probados primero en Asia y después en Europa por grandes empresas que fabrican anteojos y lentes de contacto, y lograron demostrar que con unos anteojos especiales que tenían un tratamiento especial que se llama desenfoque periférico, lograban detener o aminorar el avance de la miopía en los chicos miopes. Entonces yo, con un médico amigo que se llama Abel Seps y con un óptico amigo que se llama Martín de Tomás, nos pusimos en contacto con una industria fabricante de anteojos acá que se llama Novar, y empezamos a asesorar a Novar ya hace casi 3 años, y estamos empezando a producir en nuestro país lentes de industria nacional que sirven para detener el avance de la miopía. Hay varios modelos, es muy interesante lo que estamos haciendo, estoy muy contento con esto. Claro, es un avance importantísimo, porque están ayudando a solucionar el problema. Ojalá tengan excelentes resultados, ¿no? Sí, lo estamos investigando, pero ya tenemos un resultado preliminar que es muy alentador, que presentamos el año pasado en una conferencia internacional de miopía en Rotterdam, en Holanda. Ajá. Y vos hablabas de esto. ¿Hay muchos especialistas en miopía aquí en nuestro país o no es tan frecuente? Cada vez hay más. Mira, se armó en el año 2017, en una de las reuniones de los oftalmopediatras, en noviembre del 2017, un grupo de estudio de miopía de Argentina, de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Y allí está María Marta Galán a la cabeza, y somos 7 miembros que desde el 2017 venimos estudiando y dando a conocer toda esta problemática, y hablando en los congresos y haciendo difusión en los medios y en relación con la Sociedad Argentina de Pediatría. Hacemos encuestas periódicas cada 2 años, y al principio era el 10-20% de los oftalmólogos que hacía esto que llamamos controlar la miopía. Pero hoy en día estamos buscando los resultados de la última encuesta, pensamos que más de la mitad o tal vez el 80% de los oftalmopediatras ya están haciendo esto, y estamos avisando a los oftalmólogos que atienden niños en todo el país también para que esto se dé a conocer. Por eso con la empresa Novar hicimos un congreso en julio del año pasado, que el doctor Valverde, que me invitó a venir a hablar acá con vos, le mandamos estuvo un en el saludo congreso, a Gastón Valverde. Estuvo en el congreso y quedó muy bien impresionado. Sí, nos comentó eso justamente y nos informó de esto, ¿no? De que te invitáramos, porque realmente es un tema que no se trata habitualmente. ¿Y a partir de qué edad uno tendría, si el pediatra no te dice, bueno, hay que llevarlo al oftalmólogo al nene, a partir de qué edad un papá tendría que decir, bueno, voy a hacer una consulta con un oftalmólogo? Mira, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil sugiere controles desde el recién nacido, cada 2 años, y si los niños son llevados a los controles y el oftalmólogo los ve, los dilata para ver cómo es el fondo de ojo, puede detectar la miopía incluso 2 años antes que se produzca. Si uno ve a un niño que está todo el tiempo adentro, que no quiere salir a la plaza, que se la pasa con la compu y la tablet en la habitación con baja iluminación, es muy probable que ese niño pueda desarrollar miopía, y con un examen bajo dilatación de pupila hasta 2 años antes se puede saber si el niño va a tener miopía. Así que imagínate todas las cosas que se pueden hacer para cambiar los hábitos y el estilo de vida de estos niños. Se me ocurre ahora que hay hay mucha detección de chicos con TEA, que por ahí esto que les cuesta la sociabilización y quieren estar adentro y qué sé yo, y están por ahí con la pantalla, están medio como en su mundo, que por ahí hay como tienen mucha más posibilidad de tener miopía que un nene por ahí que no esté dentro del TEA. Leticia, sería muy interesante estudiar los chicos con trastornos de conducta y ver si tienen más miopía. Todavía no hemos hecho eso. Mira, es una línea de investigación interesante. Bueno, les
Porque tienden a no querer sociabilizar ni querer salir a por ahí estar al aire libre, o le molestan los ruidos, entonces quieren estar adentro encerrados. Bueno, acá nos está haciendo señas nuestro operador de que vamos a pasar un tema musical, ¿te parece, Rafael? Dale. Vamos. Entendemos cada parte del cuerpo humano, descubrimos cada rincón de la anatomía. De los pies a la cabeza, el programa de la Facultad de Medicina de la UBA. Ojo lo de los lentes de contacto. Bueno, muchas gracias. Hermoso tema, Resistiré. Y estábamos aquí charlando con el doctor Rafael Iribarren, especialista en oftalmología, que nos está dando una charla muy interesante sobre la miopía. Y bueno, justamente estábamos, porque seguimos hablando cuando no los dejamos descansar de ninguna manera. Estábamos hablando de la alimentación, de la vitamina A, y hablábamos de la zanahoria, esto tan tradicional. ¿Es válido? ¿Es un mito o es una realidad? No, la vitamina A es el pigmento que necesita la retina, que es el tejido nervioso que es capaz de sentir la luz. Y la vitamina A es el pigmento más importante para poder detectar la luz. Así que sí, es muy importante. O sea que las abuelas tenían razón. Con la tele, que te alejes, y con la zanahoria para la vista. Y en muchas otras cosas también. Rafael, y una pregunta que se me ocurre. ¿Por qué oftalmólogo? Bueno, en realidad, yo soy oftalmólogo porque en mi familia, mi bisabuelo, cuando surgió la oftalmología en el mundo en 1860, era médico clínico y tenía una caja de lentes para recetar lentes para la presbicia, que era un problema. Piensen que la gente vivía 60 años en esa época, vivía mucho al aire libre en el campo, y con buena luz al aire libre no se precisan lentes, se puede leer al sol. Claro. Entonces la gente usaba poco lentes, y algunos médicos clínicos tenían lentes para probar que se daban para la presbicia. En esa época la miopía era casi inexistente, la tenía 1 de cada 100 personas, y se daban lentes para la miopía, pero muchos miopes andaban sin lentes. Y después mi abuelo y mi padre y 2 tíos míos y 3 primos míos y mi hermano fueron oculistas. Mi hermano y yo somos los que quedamos. Así que yo al principio quise hacer otras especialidades, me recibí en el 76 hasta 1981, trabajé como psiquiatra, fui inspector médico en sanidad escolar, trabajé atendiendo niños en el hospital de clínicas un par de meses con Augusto Giussani, que había sido mi médico, y hice también la conscripción. Y después que salí de la conscripción, ya casado, opté por hacer oftalmología, que estaba trabajando algo de eso, y ahí me volví médico oftalmólogo, que es el único título que tengo. Le tiró la sangre. Me tiró la sangre. Sí, le tiró la sangre. Tiene antecedentes. Una familia, claro. Sí. Tiene antecedentes como para esto. Sí, es una duda que me surgió. Porque, como bien vos dijiste, cada vez hay más por ahí gente que especializa en oftalmología. Tampoco es una de las especialidades que sean muy masivas, me parece claro, no. Y capaz que estoy equivocado, no tengo una consulta cierta de esto, pero bueno, por lo que uno ve en general. ¿Y es tan así como digo yo, o esto es una idea que se me ocurre y está equivocada? Es tan así. Es una especialidad que es de las que se llaman chicas o pequeñas, porque hay creo que 150.000 médicos matriculados, y los oftalmólogos somos solamente 5.000. Claro. Pero con eso alcanza para toda la atención de nuestro país. Cubre, claro, la necesidad de atención. Si vamos a hablar de la miopía, yo no quería dejar de mencionar un tema muy importante que tiene que ver con un cambio cultural que se dio en el norte de Canadá y en Alaska, que fue el cambio cultural que sufrieron los inuit, que originalmente se llamaban esquimales, pero que ellos prefieren llamarse por su nombre verdadero, originario, que se llaman inuit. Fíjense qué interesante.
Los inuit hasta 1960 vivían en iglús y tiendas de cuero al aire libre, cazando y pescando con trineos y canoas hechas con cueros de pieles de animales que cazaban. Y de pronto empezaron a llegar los balleneros al principio, y eso les trajo un cambio cultural en el sentido que los balleneros no tenían herramientas de hueso, sino que tenían herramientas de metal, y ellos cambiaban los cueros de ellos por las herramientas de metal y por las armas de fuego. Y con las armas de fuego se volvieron cazadores de lobos y de zorros del Ártico, que servían para las pieles, que eran muy famosas en 1920, 1930, la gente quería tener pieles de zorro. Sí. Entonces los inuit cazaban para vender las pieles de zorro, para tener plata para comprar en el supermercado. Y de repente tuvieron un cambio cultural cuando dejó de querer la gente tener pieles verdaderas y se empezaron a hacer pieles sintéticas, quedaron sin trabajo de repente y ya no sabían hacer la vida rural de antes. Entonces el gobierno, para educarlos, implementó un sistema de educación con escuelas residenciales muy importante que llevó a casi 150.000 niños inuit a escuelas pupilos 11 meses al año, lejos de los padres. Los inuit hasta ese momento tenían 3% de miopía. Y de 1970 a 1980 tuvieron una epidemia de miopía por estar pupilos adentro de los colegios leyendo con luz artificial, que los llevó a que los niños inuit tuvieran 70% de miopía. Esto es muy interesante porque muestra cómo el cambio cultural brusco produce la epidemia de miopía. Claro, el cambio total. En la pandemia, hablando, con todo respeto por la alienación cultural que recibieron, porque imagínate niños que estaban viviendo con sus padres, estar 11 meses separados y teniendo prohibido estudiar el idioma natal, teniendo que hablar inglés o francés en escuelas del gobierno, fue un acto muy, muy delicado para la cultura inuit que todavía tiene que ser reparado. Claro, ¿y esto se ha dejado o se sigue con este criterio? No, eso se dejó. Cuando se vio los estragos que producían la cultura, las escuelas se cerraron. A los 20 años más o menos se cerraron todas, y se hizo una reparación del daño que se había producido. Claro, voluntario totalmente, pero bueno, generó. Y esto de la pandemia, de haber estado encerrados casi 2 años los nenes adentro de la casa, yo supongo que a futuro habrá investigaciones que dirán si hubo un aumento en esos 2 años de cantidad de chicos con miopía. Ya las hicimos. Una médica de Córdoba que se llama Carolina Picotti, muy amiga mía, tuvo la idea de estudiar qué pasaba con la miopía en la pandemia y publicamos 2 trabajos científicos en revistas extranjeras y nacionales que muestran que la velocidad de avance de la miopía se duplicó durante el encierro de la pandemia. O sea que todo, hemos tenido psiquiatra, hemos tenido todas las especialidades hablando de la pandemia y todos se vieron afectados de alguna u otra manera con la pandemia, todas las partes del cuerpo, digamos. Sin duda. Sí, y tenés razón, en casi todas las especialidades hemos escuchado esto, de que la pandemia ha afectado de una o de otra forma. Sí, un gastroenterólogo hablando de la alimentación durante la pandemia, que uno comía mucho más, comía porque sí, porque estaba aburrido. La falta de actividad física. Y también algo muy importante que decía acá Rafael, ¿no? Tampoco salir al aire libre porque estaba prohibido en determinado momento. Yo no tengo animalitos en casa ahora. Tuve animalitos cuando mis hijos eran chiquitos, pero cuando llevaba 15 días de encierro en la pandemia... Adoptó un perro. No, le decía a mis amigos, yo voy a agarrar el osito de peluche que dejaron mis hijos, le voy a atar una cuerda al cuello y voy a salir, y cuando el policía me pare lo voy a mirar con cara de loco y le voy a decir, es mi perrito, estoy paseando el perro. Se autopercibe perro el osito. Sí, es cierto. Sí. Muchas actividades quedaron suspendidas en ese momento. Muy fuerte, fue muy fuerte. Sí, realmente. A todos de alguna forma nos ha afectado en distintas cosas, ¿no? Y Rafael, tenemos un operador que es muy estricto
y nos está diciendo que tenemos que ir cerrando el bloque. Yo les agradezco, pero gracias. quiero que repetir 5 cosas. Sí. Aire libre, 2 horas por día. No leer todo el día, sino conversar, jugar, bailar, salir a caminar. Usar anteojos especiales, usar lentes de contacto especiales o usar gotitas de atropina. Y además no poner filtro azul en los anteojos. No. Este es el resumen. Nos van a odiar los de las ópticas. No, para nada. Buscarán otra salida. Sí. Así que te agradecemos Muchas mucho gracias. que hayas estado aquí con nosotros, el doctor Rafael Iribarren, médico especialista en oftalmología, que viene de una trayectoria de médicos oftalmólogos muy largo. Y una última pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Alguno de tus hijos es oftalmólogo? No, Luciano, mi hijo, es biólogo y trabaja conmigo publicando trabajos en relación a la miopía porque leí en un artículo que lo mencionaba. Medioambiental. Bueno. Sí. Y el otro estudia computación. Bueno, ninguno de ellos Ninguno ha seguido. Han cortado la racha. Cortaron la tradición. Bueno, muchísimas gracias y te vamos a volver a molestar con total seguridad. Para mí un placer. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. De los pies a la cabeza, un programa con el corazón de la Facultad de Medicina. De los pies al celular. Escribinos por WhatsApp al 15 25 13 19 80. Y estamos de vuelta, Leticia. No sé si conocerás al invitado que tenemos en este momento. Sí, el licenciado Emiliano Cañasi, no sé si te suena. Yo voy a cambiarme el apellido dentro de poco. No, porque es un gran beneficio tener ese apellido. Es un lujo, como un beneficio. No, pero por eso, miralo de los dos puntos de vista. Bueno, Emiliano, el licenciado en Sociología y secretario general... Actual secretario electo. Electo, no, ya está en funciones. Así que secretario de ADUBA, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Emiliano, gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo están? Hola a todos y todas. ¿Cómo andan? Sí, como dijo Eduardo y Leticia, electo y ya en funciones. Ya está formalmente en funciones en el sindicato, en la nueva etapa que nos toca cumplir, que es como secretario general de nuestro sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires. Sí, y fue hace muy poco la elección y bueno, con un resultado óptimo realmente. Así que me alegra muchísimo por mi parte y esperemos que todo funcione bien. No sé, si no iremos a quejarnos. Que sigamos, sí. ¿Qué es lo próximo que tienen así como lo primero que dicen, bueno, tenemos que hacer esto o tenemos que continuar haciendo esto que venía? Lo primero es anular las quejas para que la familia no se venga a quejar, como primera medida. Se me ocurrió ahora. Cancelado. Cancelado. Para la familia. El resto de nuestros afiliados y afiliadas pueden... Nosotros no. Recibimos las quejas que siempre son constructivas. Bien, nosotros ahí... primero continuar en todo lo realizado y lo consolidado en la gestión, en las distintas gestiones anteriores del secretario general hasta hace muy poquito, Daniel Ricci. A quien le mandamos un saludo, de paso. Un saludo, un abrazo grande a Daniel. Que tiene que ver con todo lo logrado hasta el momento, ¿no? Desde el reconocimiento de las paritarias, en la cual la Universidad de Buenos Aires siempre cumple y se viene desarrollando, hasta las distintas cuestiones que tienen con los beneficios generados de nuestro propio sindicato. Eso por un lado, y queremos también empezar a tener más inserción territorial, en cada uno de los institutos de nuestra universidad. Salir un poco de la lógica del sindicato, de estar adentro del sindicato, sino ir hacia las facultades y tener una apertura mayor hacia ahí. Y sabemos que en nuestro caso, como docentes, en mi caso soy docente hace muchos años, a veces la permanencia en la facultad corresponde a la carga horaria que uno tiene en su designación docente, ¿no? Y por ahí su actividad principal no es la docencia, sino justamente es el ejercicio de su profesión, y entre ese ejercicio también está la docencia. Entonces creemos que tenemos que acercarnos hacia esos docentes y por eso ir hacia las unidades académicas. Sí, y los docentes sentirnos trabajadores de la universidad. Eso que planteás, Leticia, es así. Nosotros... al fin y al cabo uno es un trabajador del Estado, ¿no? Sí. Somos trabajadores de una universidad nacional, pero a veces por
por ser profesionales hace que no nos reconozcamos como trabajadores. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro trabajo tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión. Yeah. Entonces nos sentimos por ahí más profesionales en función de que hago lo que me gusta, lo que yo busqué, lo que quise ser, y no me referencio, no me reflejo en un trabajador, que qué más trabajador que aquel que entra a un aula, se para durante unas 2 horas, 4 horas en una clase dando un tema ante estudiantes. Digo, eso es claramente un trabajador del Estado. Así que por eso queremos también empezar a que esto que vos planteás sea así, sentido de esta manera y vivenciado de esta manera, y con orgullo, ¿no? Ser un trabajador docente. Sí, obvio, es que, digamos, primero eso, sentirse orgulloso y sentirse parte, como decís vos, del resto de los trabajadores de la universidad. Somos todos trabajadores de la universidad, los no docentes y los docentes somos todos compañeros que cumplimos funciones diferentes. En nuestro caso, y creo que en nuestro gremio hermano, sí. APUBA, y ahora más hermano que nunca, más hermano que en otras etapas, sí. ¿no? En este caso, ya que Luciano Caniazzi es el secretario general de APUBA y en mi caso me toca ser el secretario general de ADUBA, ambos coincidimos en que somos trabajadores y queremos que eso que ambos dos sabemos, sentimos y lo vivenciamos de esa manera, queremos que eso también se traslade, ¿no? Digo, esto que ha servido siempre en muchas instancias para generar una identidad, ¿no? Yo soy docente y la otra es no docente. También creemos que hay que llevarlo a trabajadores universitarios. Somos trabajadores del sistema universitario nacional argentino. Me parece que tanto Luciano como yo somos conscientes de eso y bueno, en este caso, al ser hermanos, creo que vamos a facilitar y también. Hablando justamente esto de siendo hermanos, ¿qué es lo que vos pensás que te lleva a ponerte en ese lugar de querer defender los derechos de tus compañeros? ¿Qué es lo que te mueve? ¿De dónde viene eso? A ver, yo trabajo desde muy chico, siempre trabajé, hice mis 2 carreras, yo soy podólogo como primer carrera en nuestra universidad, en la Facultad de Medicina de la UBA, y luego soy sociólogo también en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ambas carreras siempre las hice trabajando, o ejerciendo mi profesión cuando ya he terminado una, pero también trabajando, y siempre que trabajé fui muy consciente de lo que nos toca, ¿no? Como trabajadores, tanto de lo bueno como de lo malo, y me parece que la defensa de nuestros derechos, ser conscientes que tenemos derechos, que tenemos obligaciones también que cumplir, pero también tenemos derechos, y que esos derechos no son ni privilegios, ni están dados por orden de la naturaleza, sino que tiene que ver con conquistas que tenemos que defender. Y para que esas conquistas sigan estando y podamos seguir logrando derechos que después se traducen en beneficios, ¿no? Y que por ahí los damos por hechos, tenemos que ser conscientes del rol que ocupamos como trabajadores. Y viene de ahí, viene de toda esa etapa de trabajo que uno ha tenido antes de poder ser profesional, de tener la suerte de poder estudiar en nuestra universidad. Ser consciente de esto, que soy un trabajador, por lo tanto soy igual a todos los otros y las otras que también están en misma condición. Por lo tanto, nos tenemos que justamente defender entre nosotros, defender no en el sentido de estar a la defensiva, sino en esto de la conquista, de ser conscientes, el rol que nos toca. Y eso es una construcción colectiva. Claro, pasa en esto que vos decís que el profesional por ahí no se involucra tanto y después en realidad los beneficios que se consiguen son para todo el conjunto, no es para el que se involucró o el que dijo, che, bueno, vamos a hacer esto y les va a todos el beneficio. Estaría buenísimo que todos se involucraran. Bien, sí. Bueno, sí, sería ideal, pero no es tan sencillo. Por eso también lo vuelvo al principio, ¿no? De lo que planteaba. Esto del verse como profesional, que está muy bien, porque uno lo es. Yo a mí cuando lleno un formulario, pongo sociólogo, pongo docente universitario, ¿no? Cuando uno le pregunta, no tenés que llenar un papel. No pongo sindicalista, para decirlo de alguna manera. Pongo lo que soy, lo que ejerzo cotidianamente. Tiene que ver también con quizás esta cuestión de que la docencia tiene que ver con también la carga horaria, vuelvo con eso. Y cuando uno tiene una categoría simple, una designación
simple en carga horaria, digo, es lógico que también me cueste relacionarme con otros de la universidad por fuera de mi cátedra, del lugar donde me toca. Claro. Entonces por eso también creemos que ahí es importante que el gremio, en este caso docente, nos acerquemos y no esperar que el docente venga hacia el gremio. Entonces por eso decía esta cuestión de salir del gremio hacia las unidades académicas, sabiendo la complejidad que tiene esto, ya que en nuestro sistema universitario las clases arrancan a las 7 de la mañana y terminan a las 11 de la noche en la mayoría de nuestras unidades académicas, pero bueno, somos conscientes que ese trabajo lo tenemos que hacer, somos un gran grupo humano de trabajo, de profesionales que respondemos, provenimos de distintas facultades, y esto hace también que esa inserción real, porque tenemos distintas Claro, cada personas. su facultad también, cada docente dentro de su facultad tendrá una problemática diferente. Una problemática y una idiosincrasia. Sí. Digo, no es lo mismo. En ningún lado está escrito del plan de estudio de abogacía que se tienen que vestir de traje los hombres, por decir algo. Bueno, y sin embargo, cuando vos vas a las clases de abogacía de estudiantes avanzados, ya muchos están vestidos de manera formal. Bueno, eso no está escrito, esa es la idiosincrasia. Bourdieu hablaría de hábitus, y me parece que eso tiene que ver con la correspondencia de cada uno. Lo que estamos hace mucho dentro de la Facultad de Medicina, decimos eso, vos ves entrar un alumno a la Facultad de Medicina y lo distinguís por su forma de vestirse, de caminar, qué sé yo, lo distinguís más o menos de qué carrera es. El que no es de la facultad te dice, bueno, esta está loca, y resulta siendo esto que vos decís, distinguís al estudiante de nutrición del de enfermería, son perfiles diferentes. ¿Por qué? Porque uno es delgado y el otro no. No, pero no, dije, como dijo, nutrición y enfermería. Las carreras uno lo van formando, pero también haciendo, ¿no? Haciendo y poniendo en ese rol profesional que se espera de uno cumplir. Digo, y en nuestro caso, en la nueva comisión directiva, que tiene integrantes de todas las facultades, Claro. también eso nos va a permitir entender esa idiosincrasia propia de cada una de las facultades, que tiene que ver con lo que estabas comentando vos, Leti. Hasta dentro de la misma facultad, según qué carrera, tiene una forma de ser y actuar y de sentir la facultad distinta. Y esto también en el cuerpo docente. Y habrá necesidades diferentes, de acuerdo a cada carrera. Así como Leticia dice, se puede distinguir, también las necesidades de cada carrera deben ser distintas, aunque globalmente todas sean parecidas. Pero debe haber ciertas particularidades, ¿no? Totalmente. Nosotros ahí tenemos mucho trabajo afianzado con la formación docente. Nuestro gremio es un gremio que viene impulsando la formación. Uno, porque sea profesional, no quiere decir que sepas dar clases. No, para nada. Podés ser un excelente ingeniero, arquitecto, médico, no saber trasladar, abogada, contadora, y esto no quiere decir que sepas trasladar lo que vos sabés, lo que vos ejercés en una clase. Entonces, en esto nuestro gremio, ha sido históricamente uno de los gremios con más presencia en la formación docente, teniendo la única maestría en docencia del sistema universitario argentino, en conjunto con la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires y el gremio. Tenemos la maestría en docencia universitaria acreditada por CONEAU, y esto sí cruza a todas las facultades por igual y permite acceder a ese título de posgrado a todos los profesionales, que también mejora no solo su condición frente al aula, sino también su condición como trabajador, dándole más conocimiento, más herramientas, y también, como es una maestría reconocida, también un reconocimiento económico, ¿no? Claro, hay una retribución. Hay una paga por tener justamente mayor especialización en el ámbito docente. Así que en eso sí es importante y cruza a todos. Y después, como decías vos, Eduardo, cada facultad tiene su particularidad, cada carrera tiene su particularidad, y hay beneficios que los cruzan a todos y algunas cuestiones que son más puntuales o que ese beneficio lo utilizan más determinadas profesiones. Hay beneficios, hablo yo de los beneficios que da el sindicato. Una, por ejemplo, son los guardapolvos, que como vos decís, hay un montón de facultades que quizás no les sirven, y en medicina es fundamental, en veterinaria, odonto. Claro, pero también dentro de esas facultades hasta esa idiosincrasia es distinta. En facultades de ciencias médicas, como dicen ustedes, es mucho más común el delantal que el ambo. En la mayoría de las profesiones usan delantal. En odontología, al contrario, usan todos ambo. Hasta esa cuestión que es muy raro ver a alguien con guardapolvo Sí, pero igual me parece que también es una cuestión generacional, porque vos ves a los médicos más jovencitos con ambo y a los mayores
con el guardapolvo. Totalmente, puede ser, pero lo que voy es que también dentro de las facultades, en este caso 2 facultades que tienen que ver con la salud, Sí. odontología y ciencias médicas, en una por ahí el beneficio que otorgamos es el guardapolvo y en la otra el beneficio es el ambo, Sí. porque van a usar ambo y Sí, retiran sí, sí. ambo. Y eso también hay que tenerlo presente para saber a quién querés llegar, ¿no? ¿Quién es ese otra que querés llegar? Pero hay un montón de beneficios en turismo, descuentos sí. en libros, en pasajes, salas de reuniones, que por ahí muchas veces Acceso a congresos. subsidios que para posibilitan, congresos. claro. Y los subsidios los útiles escolares. inclusive van hasta en la cuestión del transporte aéreo cuando son Claro. congresos internacionales. Ahí nosotros tenemos un convenio muy fuerte desde hace unos años con Aerolíneas Argentinas. Entonces, más allá del descuento que también hace el propio Sí. sindicato o el beneficio que otorga para la inscripción a un congreso, también tiene que ver con el beneficio de poder ser subsidiado en una parte con el pasaje aéreo Sí. en el convenio entre nuestro sindicato DUBA y Aerolíneas Argentinas, nuestra aerolínea de bandera. Bueno, nuestro operador nos está pidiendo un tema musical, ¿les parece? Comunicate con nosotros. Búscanos en Facebook, De los Pies a la Cabeza, o por Twitter en @piescabeza. Seguinos. Podés enviarnos comentarios, consultas, preguntas para los profesionales y enterarte de todas las novedades del programa. Ya que estamos nuevamente, estamos con Leticia haciendo una entrevista al licenciado Emiliano Cañasi, apellido que no suena familiar realmente. Yo me puse a chusmear los beneficios. Es lo único que te interesa. Sí, sí, obviamente. ¿Y las obligaciones? Asesoramiento, bueno, legal, impositivo. También contemos que hay asesoramiento para los docentes que se están por jubilar. Sí. Hay Tenemos profesionales en derecho, una abogada puntualmente, 2 abogadas que se encargan de la cuestión de jubilación docente y son especialistas en porque ese eso, tema. claro, hay como un tema con la docencia universitaria, tiene como un régimen aparte, entonces son personas especializadas. Exactamente, porque cuando uno... Depende de la antigüedad, ¿no? Depende de la antigüedad, y cuando uno es un profesional que también ejerce su profesión fuera del ámbito de la docencia, digo, vos como que te podés jubilar por ambos lugares si cumplís con la cantidad de años. Entonces, ahí siempre conviene ver por dónde conviene jubilarse si uno ejerció la profesión por afuera y a su vez la docencia, conviene siempre tener bien claro eso y no mandarse solo. Claro, digo, sí, claro, está porque buenísimo te podés tener a quien equivocar, claro. consultar. más que la jubilación son esos temas que uno como que va estirando hasta el momento que tiene que jubilarse y ahí Sí. empieza... O pensás que no va a llegar nunca. y llega. Ahí uno Llega. empieza a averiguar, a entrometerse, a saber qué realmente es, entonces ahí empiezan las dudas, ¿no? Con esto. Es que es un tema complejo, porque no es lo mismo jubilarse por una cosa o por otra y de acuerdo a las diversas antigüedades y los aportes que se han hecho. Y ¿no? aparte más en el ámbito nuestro, ¿no? De la docencia, que uno con la docencia universitaria, digo, hay reglamentaciones que indican que uno puede continuar con excepciones o con concursos que estén en el momento efectivos en la fecha, digo, hasta los 70 años uno puede seguir siendo parte activa de la docencia y esto también genera en la jubilación distintas cuestiones. Y estoy viendo entre los beneficios que hay veedor gremial. ¿Qué es un veedor gremial? Lo que veo que estás mirando todo lo que podés utilizar del Obvio. gremio, me gusta. No hay Leticia, una me sola parece- obligación. me parece muy bien. Todo derecho. Me parece muy bien. Bueno, el veedor gremial, algo muy importante para los y las docentes siempre es la instancia de concursos, ¿no? Sí. Digo, Claro. cuando uno concursa su cargo y efectivamente pasa a ser regular el cargo y deja de ser interino. Interino. Y esto es muy importante y esto nuestro gremio siempre lo ha propiciado y cada vez lo viene propiciando con más fuerza. El veedor gremial justamente sabe, dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo firmado con la Universidad de Buenos Aires, el único convenio que hoy está en vigencia, una de las cuestiones que establece es el derecho a tener un veedor gremial en nuestros concursos docentes. Entonces uno cuando tiene el llamado concurso, ya sea de su propio cargo o de un cargo que se va a presentar, tiene la posibilidad, el derecho de solicitar un veedor gremial, y este veedor gremial es parte del concurso, obviamente no es parte del jurado,
pero sí poder ver que todo sea llevado adelante de la manera correcta y como debe ser, que a veces pasan estas suspicacias que uno tiene, ¿no? Dudas, Sí. no, se presenta tal y tal es mejor que yo, o yo soy mejor que tal, entonces no puede pasar. Bueno, entonces por eso el veedor gremial, justamente la idea es que haya una persona desde afuera, en este caso del gremio, defendiendo los derechos de los y las Y trabajadoras. el jurado no se puede negar a que esa persona ingrese. No, al no, porque es concurso. un derecho, están dentro Claro. del convenio colectivo de trabajo firmado con nuestro empleador, en este caso la Universidad Sí. de Buenos Aires, así que es un derecho que tenemos para usar, para utilizar, para gozar. Digo, no hay una posibilidad de niegue, no se puede negar. No, porque por ahí Claro. uno tiene idea, che, le va a caer mal al jurado que yo pida casa a alguien como revisando mi concurso. Siempre que sea en defensa de nuestros derechos, uno tiene que pensar que más allá de lo que uno, en términos personales, pueda pensar de que al otro le puede parecer, siempre también hay que pensar en uno y en esa instancia que es el concurso por ahí de su cargo o que se presente un cargo, y siempre es beneficioso que esté la mirada gremial, la mirada del gremio presente, pues esto también consolida justamente estos derechos que tenemos como trabajadores, ¿no? Sí, aparte da seguridad en cuanto a que el concurso tiene toda la Transparencia. Claro. Es más, si pienso yo, si fuera jurado, realmente no me molestaría que venga alguien No, a mirar, todo porque lo si es algo contrario. transparente, al contrario. No, al revés, si me decís a mí, hasta yo prefiero que haya alguien Yo Claro, también. porque es me, verdad. me legitima como jurado Tal que cual, lo que sí, hice sí. o las Claro. decisiones que el jurado tomó en cuanto a los distintos puntajes, Sí. cómo se llevaron a cabo las distintas instancias del concurso, fueron todas de la mejor manera y Bien, sin claro. ninguna preferencia subjetiva con alguno de Y los ese veedor o gremial las es, concursantes. por ejemplo, vos concursás el cargo de, no sé, determinada materia de una carrera. El veedor gremial es de esa misma facultad, porque, por ejemplo, a mí me llevas a sociología y yo digo, no sé, le dijeron que no sabía de tal tema y para mí yo no tengo nada que ver. Buena pregunta, Leticia, con eso. Viste, No. tiene la característica de ¿Viste? hacer buenas No, preguntas. no. Me voy a quedar. Pero ¿por qué no? Porque lo que hace el veedor gremial no es justamente verificar o Sí. corroborar que las preguntas son las adecuadas a la materia en cuestión del concurso, Sí. sino que el proceso en la cual se lleva adelante el concurso cumple con todos los requisitos que están establecidos para llevar adelante el Claro. concurso. Eso, el Entonces, protocolo, claro, todo, la reglamentación, todo. Exactamente. Si en la entrevista personal, cuando vino Eduardo, le servimos café, nos abrazamos, qué lindo Claro. Eduardo, qué bueno, ¿cómo está tu familia? Y cuando viniste vos, Leti, no había ni un vaso de agua y te preguntamos, sí, a ver, que ¿hace cuánto das clase? Y bueno, claramente ahí algo subjetivamente está pasando. Y eso como, no sé, dentro de la presentación de los currículum, toda que la instancia se cumpla como está establecido. Entonces no es que uno tiene que saber la materia en Claro, cuestión de no, concurso, no es cuestión de... sino por eso el gremio pone veedores gremiales para que se cumpla con el concurso. Es Con- como el director de una tesis que no sabe en realidad de tu especialidad, sino que más o menos te va diciendo tienes que cumplir con esto. Que Claro, metodológicamente Claro, esté todo... cumpla con lo que tiene que cumplir. Bueno, y nuestro operador Pablo nos está... Paulo. Paulo. Sí. ¿Dije Pablo? Sí. Bueno, me acordé de los picapiedras, pero bueno, alguien sabe que... No, nadie sabe ya. Sí, yo sí. sí, cabecean Yo como sé, que sí. yo sé, claramente El yo otro, sé. que no sabe lo que son los picapiedras. ¿Sabes lo que son los picapiedras? Sí, también, sí. bueno, desde la cabina nos hacen que sí, Sí. con la cabeza, pero nos están pidiendo que... Nos están echando. Claro, nos echan de nuestra casa y acá tendría que haber un veedor gremial. No, ellos también son trabajadores y están cumpliendo con su horario y se les está terminando. Ah, Y si entonces quieren ir. hay que respetarlo. Por Hay que supuesto. respetarlo. Así que, Emiliano, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Emiliano Cañasi, secretario general de ADUBA, Bueno. sociólogo, podólogo y familia. Gracias a ustedes por la invitación y invito a los y las docentes de nuestra universidad a acercarse al gremio, a conocer qué es lo que el gremio tiene para ofrecer y también a poder utilizar los beneficios, los derechos, acercarse a ser parte y hacer cada vez un gremio más fuerte, unido y solidario. Y a colaborar. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Paulo, te agradecemos mucho, agradecemos todos los mensajes recibidos y nos veremos el próximo martes, ¿te parece, Leticia? Me parece. Con De los pies A la cabeza. De los pies a la cabeza.
un programa con el corazón de la Facultad de Medicina.